charla que tenemos como grupo Red Penal, y en ese sentido un agrado y un orgullo poder tener el día de hoy a Gustavo Menares con nosotros, que nos expondrá acerca de delitos sexuales específicamente. En esta parte de la charla será específicamente sobre el delito de violación, algunas características, requisitos, etcétera, que ahí el profesor nos va a poder contar. Para quienes no lo conocen, y para quienes lo conocen también, Gustavo es magíster en criminología, es doctor en ciencias políticas, fue profesor en la Academia Judicial, también es magíster en intervención psicojurídica de la Universidad Diego Portales, así que con eso le damos la bienvenida a Gustavo para que nos comience a exponer desde ya, y como último acotación, va a haber un bloque de preguntas, como siempre, de media hora terminada la charla de Gustavo. Por lo tanto, cualquier pregunta que quieran hacer, se van anotando, ya sea en el chat del Zoom o en el chat del grupo por WhatsApp. Y los que no quieran hacer preguntas, o los que quieran preguntar pero no quieran hacerla personalmente, pueden dejarla registrada en el chat del Zoom para que hagamos las preguntas posteriormente al profesor. Así que eso, los dejo con Gustavo. Gracias, Karen. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los colegas. Un gusto estar con ustedes esta noche. A mí me hubiese gustado hacer una charla íntegra respecto de todo el catálogo de delitos sexuales, pero la verdad es que eso resulta casi imposible por la extensión del tiempo requerido para abordar cada uno de los tipos penales que se contemplan en nuestro estatuto penal. Solamente en abordar el delito de violación hoy día vamos a ocupar gran parte del tiempo. Espero comprometerme en otra oportunidad para abordar el tipo del abuso sexual, propio e impropio, con o sin contacto corporal, la fabricación de material pornográfico, el almacenamiento, la distribución y otros delitos relacionados con la especie. Pero hoy día nos vamos a abocar a la estrella del catálogo o del estatuto penal en delitos sexuales, que es el delito de violación. Para quienes no son tan mayores como yo y son más jóvenes, yo parece ser el más mayor de esta reunión, hasta antes del año 1999, la conducta incriminada por intermedio del artículo 361 del Código Penal consistía en yacer. Entonces cometía violación el que yacía. ¿Ya? Este término de yacer es un término que nace en el derecho romano, que se cuela en el derecho canónico, se mete en el derecho visigodo y se instalan las partidas, y de ahí llega a nuestro artículo 361 del Código Penal hasta antes de la reforma de 1999. El grave problema que tenía esta conducta descrita por el legislador como típica era que dejaba entregado al operador jurídico el darle contenido a lo que implicaba yacer, con lo cual en algunos casos se terminaba afectando el principio de tipicidad. Ahora, en lo que sí estábamos todos de acuerdo, en que el único sujeto activo de la conducta típica del artículo 361 hasta antes de 1999 era solamente el hombre. La mujer no podía ser sujeto activo del delito de violación. En 1999 se produce una modificación legal de gran parte de las figuras típicas del estatuto que contemplan los delitos sexuales, y entre ellos, por cierto, del delito de violación propia del artículo 361 del Código Penal. ¿Y qué es lo que ocurre? Se sustituye esta conducta incriminada que consistía en yacer por la conducta de acceder carnalmente a otro por vía vaginal, anal o bucal. Indudablemente que la actual construcción del artículo 361 del Código Penal salva muchos problemas que se presentaban hasta antes de 1999. Por ejemplo, ¿cuáles eran las vías por las cuales se penetraba? ¿Ya? Hoy en día están descritas en el artículo 361, a diferencia de lo que ocurría antes de 1999. Pero la construcción del artículo 361 actual genera otras, de alguna manera, polémicas a nivel doctrinal y jurisprudencial, y aspectos o problemáticas de los delitos sexuales a las que me voy a abocar durante esta clase. La primera de las problemáticas que se genera en relación al delito de violación, tal y cual hoy se consagra en el artículo 361, es determinar si el sujeto activo del delito de violación puede ser un hombre, exclusiva y excluyentemente, o también puede ser una mujer. Básicamente, la doctrina se divide en dos posiciones. Una posición minoritaria,
que está levantada por los profesores Garrido Mon y Carnevale, que sostienen que el género es indiferente en la construcción del sujeto activo y que en consecuencia el sujeto activo del delito de violación puede ser perfectamente un hombre y una mujer, y la doctrina mayoritaria, que a su vez recibe mayoritario apoyo por parte de la jurisprudencia, que está representada por los profesores Matos y Ramírez, por el profesor Guzmán Dáora y por el profesor Rodríguez Collado, por nombrar algunos, que señalan que solamente puede ser sujeto activo del delito de violación el hombre. Veamos entonces en qué consiste cada una de ellas y las problemáticas que se generan según cuál adoptemos. Si seguimos a Carnevale en esta materia, es decir, si nosotros estamos de acuerdo en que el sujeto activo de un delito de violación puede ser indistintamente un hombre o una mujer, tenemos que darle fundamento a esta aseveración. ¿Qué es lo que nos dice Carnevale? Carnevale nos dice que en realidad la mayoría de la doctrina se equivoca al hacer una interpretación gramatical de la conducta incriminada por parte del artículo 361. Que en realidad lo que debiera ocurrir acá es que debiera hacerse una interpretación teleológica de la conducta incriminada por parte del artículo 361, es decir, una interpretación que atendiera a buscar el fin o el objetivo del legislador. Y cuando hacemos esta interpretación teleológica, sostiene Carnevale, llegamos a la conclusión de lo que el legislador está protegiendo por intermedio de la figura incriminada del 361 es la libertad sexual. La libertad sexual del hombre o de la mujer indistintamente. No hay una por sobre otra, es un mismo bien jurídico que protege el artículo 361. De esa manera, sostiene Carnevale, es tan disvalioso afectar la libertad sexual de un hombre como afectar la libertad sexual de una mujer. En consecuencia, desde un punto de vista teleológico, el sujeto activo del delito de violación puede ser perfectamente un hombre o una mujer. Porque acceder carnalmente significa, y esto lo sostiene Carnevale, fundado en la jurisprudencia española, significa pasar de un lugar a otro o hacer pasar de un lugar a otro. De manera tal que comete violación tanto aquel que pasa de un lugar a otro, accede a la víctima por vía vaginal, anal o bucal, como también comete violación aquella mujer que se hace acceder o aquel hombre que se hace acceder o se hace penetrar. Porque el disvalor de la acción es uno mismo y afecta de igual manera el bien jurídico tutelado que es la libertad sexual. Esa es una posición y es la minoritaria. La posición mayoritaria, representada básicamente por Rodríguez Collado, sostiene que en realidad, y en este sentido Rodríguez Collado le contesta a Carnevale, sostiene que en realidad cuando en la conducta del artículo 361 se refiere a acceder carnalmente a otro, en nuestro país el sentido de acceder tiene una significación clara, precisa y determinada, y que consiste en penetrar. Y el único que puede penetrar es el hombre. En consecuencia, no puede la mujer ser sujeto activo del delito de violación. En este mismo sentido, Guzmán Dáora apoya a Rodríguez Collado y sostiene, ¿no es cierto?, que en el fondo acceder significa pasar de un lugar a otro, ingresar. Y por la dinámica del coito, el único que puede pasar de un lugar a otro o ingresar es el hombre, no la mujer. Y termina rematando esta posición los autores Matus y Ramírez, que llaman la atención en cuanto a la reacción de la conducta incriminada del artículo 361, cuando dicen, mire, ojo, el artículo 361 utiliza el vocablo, el que accede carnalmente a otro, no el que se hace acceder, de manera tal que la tesis de Carnevale es una tesis que raya en la interpretación analógica de la conducta, afectándose el principio de tipicidad. Esas son básicamente las dos posiciones. La última que he levantado es la que recoge mayoritariamente la jurisprudencia. Es decir, solamente el hombre puede ser sujeto activo del delito de violación. Ahora, dos cosas. Recoger esta tesis mayoritaria presenta problemáticas con un caso que generalmente ustedes van a encontrarse en la práctica, que es lo que se denomina en la doctrina como la violación inversa. Es decir, ¿cómo sancionamos penalmente a aquella mujer que se hace acceder o a aquel hombre que se hace acceder? Es decir, aquel que contra la voluntad de quien la penetra, se hace penetrar. Claramente, si recogemos la tesis mayoritaria, vamos a llegar a la conclusión de que esta conducta de violación inversa
es atípica, no puede ser sancionada penalmente. ¿Por qué razón? Porque, y en este sentido yo concuerdo con Carnevale y discrepo de los autores que siguen a Rodríguez Collado. Los autores que siguen a Rodríguez Collado sostienen que esta violación inversa debía ser sancionada a título de abuso sexual. Y hacen toda una interpretación de por qué esta violación inversa debe ser sancionada a título de abuso sexual. Pero el grave problema que tiene esta interpretación de Rodríguez Collado es que si ustedes revisan la conducta incriminada por el 366 y por el 366 bis del Código Penal que tipifican el abuso, básicamente lo que el legislador haya señalado que es abuso sexual toda acción de significación sexual distinta del acceso carnal. Es decir, se excluye el acceso carnal. Entonces, si yo me estoy haciendo acceder, sea mujer o sea hombre, no puedo ser sancionado a título de abuso sexual porque esta interpretación es contraria al elemento gramatical que está descrito en el tipo del 366 y del 366 bis, lo que determina, en virtud del principio de tipicidad, que esa conducta no queda cubierta por ninguno de los tipos penales del catálogo de nuestro Estatuto Penal actualmente. Ese es el problema que genera adoptar la tesis mayoritaria versus la tesis minoritaria de Carnevale. Ahora, entonces, si estamos de acuerdo en que la posición mayoritaria de la doctrina y la posición mayoritaria de la jurisprudencia adhieren a esta segunda posición, es decir, solamente el hombre puede ser sujeto activo, eso no nos puede llevar a equivocarnos. Hay un caso en que la mujer sí puede ser sujeto activo del delito de violación. Pero esta hipótesis se da única y exclusivamente en la autoría del 15 numeral 3 del Código Penal. Es decir, cuando la mujer se concierta y facilita los medios o proporciona los medios para la ejecución del delito. Como aquella mujer, por ejemplo, que intimida o fuerza a la víctima para que un varón la acceda, por ejemplo. ¿Ya? Es el único caso en que, acogiéndonos a la tesis mayoritaria, una mujer podría ser autor de un delito de violación, pero solamente en los términos del cómplice tratado como autor del 15 numeral 3 del Código Penal. Ahora, denme un segundo, perdón. Hasta ahora todavía me llaman por teléfono. Despejado entonces la primera problemática que se genera en relación a al sujeto activo del delito de violación, se genera una segunda problemática en relación a la hipótesis comisivas del delito de violación. Si ustedes revisan el artículo 361 del Código Penal, nos vamos a encontrar que el artículo 361 contempla 3 numerales, ¿no es cierto? Pero en realidad contempla 4 hipótesis comisivas. La primera hipótesis comisiva del delito de violación es mediante fuerza o intimidación. La segunda hipótesis comisiva es mediante el aprovechamiento de una privación de sentido de la víctima. La tercera es mediante el aprovechamiento de la incapacidad de la víctima para resistir. Y la cuarta es el abuso de la enajenación mental o trastorno mental de la víctima. Es decir, tenemos 4 modalidades comisivas para el delito de violación propia. Ahora, ¿cuál es la problemática o cuál es el tema que se ha generado respecto a las modalidades comisivas? Básicamente es, ¿qué pasa cuando en una violación concurren 2, 3, 4, es decir, todas o más de 2 modalidades comisivas? Se agrava el disvalor de la conducta, se produce de alguna manera la configuración de un tipo penal autónomo que puede entrar en concurso con la violación, se pueden considerar circunstancias agravantes a las hipótesis comisivas que sobran. Nuevamente en este punto hay 2 posiciones. La posición mayoritaria, a la que adhiero yo y que está representado por Garrido Montt, que utiliza una frase que me encanta. Garrido Montt señala que la concurrencia de una hipótesis es suficiente para fecundar el óvulo de la tipicidad. Me encanta porque cuando uno habla de delitos sexuales y hablar del óvulo de la tipicidad, Garrido Montt no pudo ser más poético, o sea, es particularmente claro en este punto. Es decir, para que exista delito de violación, basta con que concurra una modalidad comisiva. Una. Con una estamos en presencia de un delito de violación y como sostiene Rodríguez Collado, ya concurran 2, concurran 3 o concurran las 4, resulta irrelevante, porque Rodríguez Collado lo que dice es que concurran 2 o concurran todos, lo importante es que exista un propósito delictivo común y que además exista un marco temporal espacial en que concurran todas. De manera tal que, aunque concurran las 4, ni es más disvaliosa la conducta,
ni se agrava aún más la sanción. Estamos en presencia de un delito de violación que debe ser sancionado como tal. La tesis minoritaria, que está representada básicamente por la tesis de Edison Garrido Jiménez, sostiene que esto no es efectivo, que no es así, que la concurrencia de dos o más modalidades comisivas deben ser analizadas desde el punto de vista de la modalidad, de alguna manera, de la modalidad residual que llama el profesor Carrasco, y de la modalidad principal o la que da fuerza o la que permite obtener el acceso carnal. Entonces, ¿qué es lo que dice Carrasco sobre el punto? Dice, mire, cuando la modalidad principal, por ejemplo, la fuerza, y luego tenemos una modalidad residual, por ejemplo, la incapacidad de oponer resistencia, estamos en presencia de un delito de violación y la modalidad comisiva residual podría transformarse perfectamente en una circunstancia agravante, como por ejemplo la del 12 numeral 6, es decir, no sale sobrando. Si por otro lado tenemos como modalidad principal, por ejemplo, o como la modalidad determinante o la modalidad comisiva número 1, la intimidación, y como residual la fuerza, entonces dice Carrasco, debiéramos estar en presencia de un delito de violación en concurso con un delito de lesiones. Esa es su posición. Es decir, lo que dice Carrasco es que en algunos casos la modalidad residual puede configurarse como una circunstancia agravante y en otros casos puede configurarse como una figura penal autónoma que entra en concurso con la violación y agrava de alguna manera la sanción penal del autor. Ahora, el grave problema que tiene la posición de Carrasco, y la verdad es que en este sentido tenemos que ser claros, es que hacer esta distinción entre la modalidad principal y la residual en la teoría es particularmente sencillo, no complica mucho. Luego, aplicar esta teoría en la práctica para determinar en qué momento se ejerció, por ejemplo, fuerza y en qué momento la víctima estaba incapacitada de resistir, nos puede llevar a una clara vulneración del principio de non bis in idem y terminar agravando la responsabilidad por la concurrencia de circunstancias que de no mediar determinarían que no estamos en presencia de un delito de violación o estamos en presencia de un delito distinto. De ahí que en el campo teórico la posición de Carrasco podría, de alguna manera, ser bastante innovadora en la materia, pero en la práctica es difícil de ejecutarla sin producir una infracción del principio de non bis in idem. Aclarado entonces quién es el sujeto activo del delito de violación y cuáles son las modalidades comisivas, creo que no es necesario que profundicemos en lo que es fuerza o intimidación, pero un barniz pequeño, ¿ya? Y sobre todo en relación a la intimidación, que es donde generalmente se generan los problemas a los operadores jurídicos. Los operadores jurídicos tienden a identificar como sinónimo el concepto de intimidación y amenaza. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Lo hacen sinónimo. Y en realidad no son sinónimos. O sea, lo que ha dicho la doctrina particularmente en este punto, y lo ha reconocido la Corte Suprema en numerosos fallos, es que habitualmente la amenaza es capaz de generar intimidación, ¿ya? Porque la intimidación es el trastorno psicológico que experimenta la víctima producto, ¿no es cierto?, de esta amenaza que reviste caracteres de seriedad y verosimilitud. Pero a veces hay intimidación sin que exista amenaza. Por ejemplo, el solo hecho que la víctima se encuentre con el sujeto activo de noche en despoblado o que haya presenciado otras agresiones sexuales de este sujeto activo puede ser capaz por sí solo, sin que medie amenaza, para intimidar y mediante esa intimidación obtener el acceso carnal. Así que eso desde un punto de vista práctico, a no confundir y a no hacer sinónimos los conceptos de amenaza e intimidación, que no son sinónimos. O sea, uno puede estar presente generando el otro y incluso puede haber esta conmoción psicológica de la víctima sin que nunca haya existido amenaza. En relación a la modalidad comisiva del numeral 2, esto es aprovecharse de una privación de sentido, bueno, yo creo que en eso todos tenemos bastante experiencia. O sea, aquí estamos hablando de un caso en el que el acceso carnal no se obtiene contra la voluntad de la víctima, sino que se obtiene en ausencia de voluntad de la víctima. Es decir, aquí no hay un actuar contra la voluntad. Aquí, lisa y llanamente, no hay voluntad. Y no hay voluntad porque la víctima se encuentra privada de razón. Como por ejemplo,
respecto a la víctima que se encuentra en estado de ebriedad, respecto a la víctima que se encuentra bajo efecto de sustancias psicotrópicas, por ejemplo, respecto a la víctima que sufre un desmayo, por ejemplo, respecto a la víctima que se encuentra dormida. Pero ojo, no basta simplemente con que la víctima se encuentre privada de razón, sino que se requieren, o sea, privada de sentido, se requieren ciertos requisitos. Primero, tiene que haber un prevalecimiento, un aprovechamiento, un abuso de parte del sujeto activo. Y en segundo lugar, el estado de privación de sentido de la víctima tiene que ser temporal, porque si es permanente, entonces rebasamos la hipótesis comisiva del numeral 2 y caemos a la hipótesis comisiva del numeral 3. ¿Ok? Los casos típicos de esta hipótesis comisiva son los que le he nombrado. La persona desmayada, la persona en estado de ebriedad, la persona bajo efecto de sustancias psicotrópicas, la persona que se encuentra durmiendo. Esos son los ejemplos típicos. Luego tenemos la modalidad comisiva del aprovechamiento de la incapacidad de resistir. Por ejemplo, como cuando se tiene relaciones sexuales con una persona que es tetrapléjico. ¿Ya? Ese es el ejemplo típico del laboratorio que se cita. Nuevamente, lo que exige la modalidad comisiva es un prevalecimiento, un abuso, un aprovechamiento. No basta simplemente mantener relaciones sexuales con una persona tetrapléjica. Y además, por cierto, que en este caso se actúa contra la voluntad de la víctima, no en ausencia de la voluntad como en el caso anterior. ¿Ok? Y finalmente tenemos la modalidad comisiva de abuso del estado de enajenación mental o trastorno mental de la víctima. Estamos hablando, a diferencia del numeral 2 del 361, de estados permanentes, de estados severos, ¿ya? A diferencia de estados menores, es decir, se requiere de una víctima que no entienda la significación del acto que está ejecutando, ¿ya? Como por ejemplo en el caso de los oligofrénicos, esquizofrénicos, desestructurados, enajenados mentales en general, e incluso las personas que experimentan síndrome de Down severo, es decir, se requiere que la víctima no conozca la significación del acto y se requiere además que el sujeto activo se prevalezca, se aproveche o abuse de esa condición para lograr el acceso carnal. Y hago esta diferencia porque no hacerla implica condenar a todas las personas que sufren una enfermedad mental al celibato perpetuo. Nunca podrían mantener relaciones sexuales porque quienes mantuvieran relaciones sexuales con ellas siempre cometerían el delito de violación. Por eso que, vuelvo a recalcar, se requiere abuso y se requiere una especial situación cognitiva que le impida a la víctima conocer la significación del acto. ¿Ya? Bueno, hecha esta descripción de cada una de las hipótesis o modalidades comisivas, me gustaría precisar varios puntos respecto al delito de violación que me parece que son relevantes en cuanto a los operadores jurídicos. Primero, bueno, ¿cuál es la conducta incriminada? Un poco se desprende de lo que yo ya he dicho, ¿no? La conducta incriminada consiste en acceder carnalmente a otro por vía vaginal, anal o bucal, es decir, penetrarlo, es decir, ingresar, es decir, pasar de un lugar a otro. A veces parece, ¿no es cierto?, obvio lo que estoy diciendo, pero a veces en la práctica no es tan obvio la prueba de este acceso carnal. ¿Y por qué a veces no es tan obvio? Porque en la práctica, ¿cómo vamos a probar este acceso carnal? En la práctica, evidentemente, la prueba por excelencia, la prueba número uno, y la que encontramos todos los días en los procesos penales, son los informes ginecológicos, evidente, ¿no? Que dan cuenta, ¿no es cierto?, de que existen desgarros vaginales o anales recientes, no sé, según a las 6, según los punteros del reloj, compatibles con penetración peniana. Una segunda forma de establecerlo sería en el caso de la modalidad comisiva del artículo 361 numeral 1, mediante la constatación de lesiones extragenitales compatibles con el relato contenido en la anamnesis. Una tercera forma de acreditarlo o de corroborar esto sería con un examen de fluido en busca de detección de fosfatasas ácidas, cabeza o colas de espermatozoides al interior de la vagina. Sin embargo, esto que parece tan claro desde el punto de vista teórico, en la práctica no es siempre así, no es siempre tan claro, no es siempre tan fácil de acreditar la conducta incriminada del artículo 361, porque nos podemos encontrar con múltiples situaciones. Por ejemplo, nos podemos encontrar con una víctima
que tiene un himen complaciente, que es el caso típico. ¿Qué es lo que es un himen complaciente? Que es un concepto bastante antiguo. Básicamente el himen complaciente es una membrana elástica, ¿ya?, que permite la penetración sin que se produzca el desgarro. Entonces, ya si tenemos un himen complaciente, tenemos problemas para acreditar la conducta incriminada al artículo 361, porque no van a haber desgarros. Y si a eso le sumamos que podría tratarse de una violación impropia en la que no hay fuerza de intimidación, tampoco van a haber lesiones extragenitales que permitan acreditar la modalidad comicida. Eso como punto número uno. Pero también nos podemos encontrar con problemas desde el punto de vista práctico, incluso a veces sin un himen complaciente, con la existencia de desgarros antiguos y no recientes. Yo creo que todos manejamos esta terminología. Sabemos que un desgarro reciente es un desgarro que va desde el día 1 hasta el día 11, y luego del día 11 es un desgarro antiguo, y que el desgarro antiguo puede ser del día 12 a el año 15, el año 20, no sé, no se puede establecer la data de ese desgarro. También puede darse un problema de prueba respecto del acceso carnal por una descripción incompleta del hallazgo forense. Por ejemplo, en realidad no estamos en presencia de un desgarro, sino que estamos en presencia de una malformación congénita del himen que se denomina escotadura y que no da cuenta de ningún desgarro o penetración peniana. Les doy estos conceptos porque en la práctica uno se encuentra con informes del Servicio Médico Legal que son bastante poco descriptivos respecto del hallazgo forense. Y en consecuencia uno se ve obligado en la práctica a recurrir a informes metapericiales con el objeto de desnudar esta falta de descripción de los informes del Servicio Médico Legal. Pero para que la práctica del informe metapericial ginecológico sea adecuada, es necesario que ustedes dirijan la pregunta legal de manera precisa al médico. Es decir, señor médico, ¿estoy en presencia de un desgarro o estoy en presencia de una escotadura? Señor médico, la existencia de fosfatasas ácidas al interior de la vagina o cabezas de espermatozoides es prueba irrefutable de que hubo penetración. ¿Qué es lo que les va a contestar el médico? El médico, en la segunda de la hipótesis, cuando ustedes le digan, mire, es prueba irrefutable de penetración haber encontrado fosfatasas ácidas o cabeza o colas de espermatozoide al interior de la vagina, el médico les va a contestar, no, no es prueba irrefutable, porque también puede existir lo que se denomina el coito vestibular, es decir, se puede haber producido la eyaculación del hombre por el roce del pene contra el órgano genital de la víctima sin que nunca haya existido penetración. Y eso no es violación. No sé si me explico. Y finalmente, y lo voy a dejar para el final, cuando fallan todas las anteriores, nos podemos encontrar con los tan mencionados y valorados informes de credibilidad y validez de relato que se aplican generalmente a los menores de 14 años en las hipótesis del artículo 362, violación impropia, que ya lo vamos a ver. Ahora, volviendo ya al derecho penal, y ya despejada cuál es la conducta incriminada, hay que tener en cuenta ciertos factores que son relevantes. Primero, el delito de violación es un delito de mera actividad. ¿Qué significa que sea un delito de mera actividad? Significa que es un delito que no requiere la producción de un resultado o un cambio en el mundo exterior, ¿no es cierto? Como los delitos de resultado. Es decir, es un delito que se perpetra desde el momento en que hay acceso, a lo menos, de una parte del miembro viril del hombre en alguna de las cavidades descritas por el artículo 361. Ni siquiera se requiere un acceso completo, una parte. Iba a ser una broma que hacía yo en mis clases de Derecho Penal, pero yo creo que todos están pensando en lo mismo que estoy pensando yo, así que la voy a omitir. Este es el único caso en que la puntita también vale, ¿ya? Desde el punto de vista penal, ¿ya? No es necesario el acceso completo. Una porción basta para que el delito se tenga por consumado. Pero ¿cuál es el efecto que va a generar que el delito de violación sea un delito de mera actividad? Dos cosas. Primero, que el delito lo podemos encontrar tentado o consumado. Y generalmente la mayoría de la doctrina de la jurisprudencia rechazan la posibilidad de encontrar el delito de violación en el grado imperfecto de frustrado. Vamos entonces a la tentativa del delito de violación. Cuando hay tentativa, bueno, parece obvio, ¿no es cierto? Cuando se dio principio de ejecución a la conducta que se idealizó por parte del sujeto y se ejecutaron actos directos destinados naturalmente a obtener el acceso carnal. Pero aquí pueden pasar dos cosas. Y que en la práctica ustedes se van a encontrar con estas dos cosas que pueden pasar.
Puede pasar que el sujeto activo haya desarrollado todos los actos previos sin solución de continuidad para lograr el acceso carnal y no lo logre por circunstancias que son ajenas a su voluntad, como por ejemplo, porque el sujeto activo sufre de impotencia y no tiene un miembro viril erecto, no puede lograr la penetración. O como por ejemplo, porque el sujeto activo es menor, o sea, el sujeto pasivo es menor de 7 años y por su condición fisiológica es imposible la penetración. ¿Qué pasa en esos casos? Hay tentativa, pero ¿cómo la sancionamos? ¿La podemos sancionar a título de tentativa? La verdad es que mi posición en este punto es bastante extrema. Yo sostengo que estos dos casos serían casos típicos de tentativa inidónea y en consecuencia no susceptible de sanción penal. Hay otros que siguen en este punto Rodríguez Collao y reconducen la conducta desplegada y la sancionan a título de abuso sexual, ¿ya? Por la ejecución de acciones de significación sexual distintas del acceso carnal. El segundo caso que se puede dar en este punto es un abandono activo de acción. Es decir, el sujeto activo comienza a desarrollar todos los actos necesarios para lograr el acceso carnal y en un momento de este seguidilla de actos sin solución de continuidad, abandona su propósito criminal por voluntad propia y no continúa adelante. ¿Qué pasa frente a este abandono de acción? Mi posición es que el abandono de acción determina que esta tentativa no sea punible, ¿ya? Siempre y cuando, por cierto, el abandono de acción obedezca a una decisión voluntaria del sujeto activo de abandonar su propósito criminal, como sostenía Curry, el típico redil de plata que vuelve al delincuente al imperio y a la sujeción de la norma del derecho, por consiguiente merece un premio. No puede producirse el abandono de acción porque la víctima opuso feroz resistencia y llegó gente a auxiliarla, porque en ese caso no hay un abandono de acción voluntario, sino que son las circunstancias externas del suceso causal lo que hacen, ¿no es cierto?, que de alguna manera no logre la consumación del acto, y en ese caso sí estaríamos en presencia de una tentativa de violación. Otro dato que hay que tener presente respecto de la violación es el momento en el que se consuma. Yo creo que se van a acordar de las clases de derecho penal, que en esta materia existen básicamente tres teorías. La teoría más extrema, que dice que la violación se consuma por el simple roce del pene con los genitales de la víctima. Una segunda teoría que dice, no, mire, se requiere además que haya acceso carnal, que haya penetración y que haya una conclusión de el acto sexual. Es decir, que a lo menos exista un orgasmo del sujeto activo que satisface sus necesidades que lo llevan a perpetrar el delito. Esta, por cierto, es una teoría que ninguna legislación moderna del mundo la coge. Y por último, la tercera posición, que es la que recoge la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia a nivel nacional e internacional, es que para que exista violación se requiere simplemente penetrar una parte del miembro viril en la boca, en el ano, en la vagina o en la boca, o sea, del sujeto pasivo, sin que incluso sea necesario que se concluya el acto sexual o sin que sea necesario incluso la penetración completa. Basta una parte para que se satisfagan las exigencias del tipo. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y que es básicamente un denominador común en todo el catálogo de delitos sexuales, es que en general, en el catálogo de delitos sexuales de nuestro país, no se sancionan las conductas sexuales por bizarras que ellas parezcan, ya sea desde un punto de vista de una valoración personal, moral, social o colectiva. Eso no es lo que lleva a la penalización. Lo que lleva a la penalización es un ejercicio abusivo de la libertad sexual de un sujeto que termina atropellando la libertad o indemnidad sexual de otro sujeto. Eso es lo que lleva a la penalización. Aunque todavía encontramos resabios de moralización en el catálogo de delitos sexuales, por ejemplo, en el artículo 365 del Código Penal, que es una verdadera aberración jurídica el artículo 365. El artículo 365, colegas, sanciona a todo aquel que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias del artículo 361 o las circunstancias del artículo 363. Miren qué moralizadora esta norma. Es decir, si nosotros reconocemos que en general
la mujer tiene plena capacidad sexual a partir de los 14 años, es decir, por regla general puede consentir válidamente el coito a partir de los 14 años en adelante, al hombre no le reconocemos esta capacidad sexual hasta los 18 años, porque cualquiera que acceda a un menor de 18 años y mayor de 14, aun cuando sea con una relación consentida, porque el tipo exige que no concurran las circunstancias comisivas del 361 ni las circunstancias del estupro, siempre comete delito. Entonces, en este caso nos encontramos en lo que en criminología se denomina un delito sin víctima, porque no hay víctima. De hecho, el menor que mantiene la relación con el adulto está consintiendo la relación sexual, y además se afecta gravemente el principio de lesividad, porque no se está lesionando ningún bien jurídico, ¿no? Aquí no hay ningún bien jurídico lesionado. No hay, por cierto, indemnidad sexual, porque estamos hablando de un mayor de 14 años, y no hay, por cierto, una lesión al bien jurídico de la libertad sexual, porque evidentemente la víctima está consintiendo válidamente esta relación sexual. Simplemente lo que hay en el artículo 365 es un efecto moralizador del legislador en orden a repudiar y sancionar esta conducta desde una valoración moral que es ajena a la actual codificación de los delitos sexuales. Hecha esta precisión, me gustaría abordar el tema de la violación entre cónyuges y convivientes, que tiene algunos matices especiales que me gustaría que ustedes conocieran. Y le pido por favor a mis colegas mujeres que con la introducción que voy a hacer de este tema no me maten, no me quemen, no me pongan en la hoguera. Esto es un tema técnico, les quiero explicar cuál es el origen de por qué se genera esta problemática. Yo no estoy adoptando ninguna posición. A ver, en general la antigua doctrina penal y muy minoritaria no admitía la violación entre cónyuges. Y no admitía la posibilidad de violación entre cónyuges porque sostenían los autores que el marido tenía el derecho a acceder carnalmente a su mujer, aún contra su voluntad, ¿ya? Entre ellos cito a Carrara, porque esto estaba fundado en el famoso débito conyugal. El débito conyugal era el derecho a mantener relaciones sexuales con la cónyuge, aún en contra de su voluntad, como un instrumento auxiliar de los fines del matrimonio, el fin de procrear, de manera tal que había un nexo causal entre el derecho a acceder fundado en el débito y el débito era necesario para asegurar uno de los fines del matrimonio, que era la procreación. Esto tan antiguo que arranca en el derecho romano, se cuela en el derecho canónico, se asienta en el derecho visigodo y de ahí salta al derecho español, aunque a ustedes les parezca increíble, Labatut, un profesor más o menos contemporáneo a nosotros, lo reconoce indirectamente cuando sostiene que en general no existe violación de la cónyuge, salvo que la cónyuge haya expresado de manera legítima su oposición a mantener relaciones sexuales. El profesor Labatut se quedó en el derecho visigodo porque en realidad buscamos el único autor más o menos contemporáneo, los que nosotros podemos conocer, que de manera indirecta puede reconocer este derecho al débito conyugal. Lo cierto es que hoy en Chile no existe ningún estatuto legal que contenga ni directa ni indirectamente como fuente el débito conyugal, es decir, el débito conyugal no tiene ningún reconocimiento en nuestra legislación actual, ¿ya? En consecuencia, es perfectamente posible la violación entre cónyuges, y por cierto, con mayor razón entre convivientes, donde no existe ningún vínculo matrimonial que los una, ¿ya? El problema o la confusión se da porque esta violación entre cónyuges está sujeta a una norma especial, que es la del inciso cuarto del artículo 369 del Código Penal. ¿Y cuál es esta norma especial? Que eventualmente el juez puede, con el perdón del ofendido, decretar el sobreseimiento definitivo de la causa y de esa manera producirse la extinción de la acción penal. Por eso que algunos autores sostienen que la acción penal, en el caso del delito de violación entre cónyuges, es más cercana a una acción penal privada, ¿ya? Pero de alguna manera se diferencia de una acción penal privada en cuanto está sujeta al control jurisdiccional. El mismo 369 señala que el juez por motivo fundado podrá negar que la dispensa del ofendido sea suficiente para el sobreseimiento de la causa.
¿Qué implica esto en la práctica, colegas? Implica que si yo estoy frente a un caso de violación entre cónyuges, requiero necesariamente probar, ¿no es cierto?, que no existen motivos plausibles para que el juez rechace la dispensa en los términos del inciso cuarto del 369. ¿Y cómo voy a probar esto? Voy a probar esto, ¿no es cierto?, mediante, por ejemplo, informes psicológicos de la víctima, por ejemplo, probando que hubo una reconciliación entre víctima y victimario, probando, por ejemplo, de que la víctima no está bajo el embrujo de la amenaza o la intimidación del sujeto activo, es decir, que su dispensa es libre y voluntaria. En estos casos, a diferencia de los demás casos de violación, el juez podrá decretar el sobreseimiento de la causa. Ahora, hemos hablado harto de la violación propia del artículo 361, pero nos toca abordar el tema de la conducta incriminada del artículo 362 del Código Penal, que es denominada por la mayoría de los autores como violación impropia. Básicamente, la conducta incriminada es la misma: acceder por vía vaginal, anal o bucal. Pero en el caso del artículo 362, las modalidades comisivas del artículo anterior pueden estar presentes y pueden no estar presentes, y la verdad es que da lo mismo. El punto de corte o el punto de partida es la edad del sujeto pasivo. Es decir, siempre que se mantienen relaciones sexuales anales, vaginales o bucales con penetración con una persona menor de 14 años, entonces estamos en presencia del delito de violación impropia. Otra diferencia que tiene este delito de violación impropia con el delito de violación propia es el bien jurídico objeto de tutela. Dijimos que en el delito de violación propia el bien jurídico objeto de tutela era la libertad sexual, es decir, la capacidad que tenemos todos de autodeterminarnos en el plano de nuestra sexualidad, ¿no es cierto?, libre y espontáneamente. En el cambio, en el delito de violación impropia, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual. ¿Qué significa esto, la indemnidad sexual? Básicamente ustedes pueden encontrar muchos conceptos de lo que es la indemnidad sexual, pero a mí me gusta utilizar uno que dio vuelta en las sesiones de acta de la Cámara de Diputados y que básicamente reconoce la indemnidad sexual como el derecho de los niños a desarrollar libremente su sexualidad sin la intromisión de factores externos y terceros que puedan introducir elementos contaminantes de este sano desarrollo. ¿Ya? Ese es el bien jurídico protegido. De manera tal que en el delito de violación impropia no importa si hay consentimiento o no hay consentimiento de la víctima, no importa si hay modalidades comisivas del 361 o no hay modalidades comisivas del 361. Todo aquel que accede a un menor de 14 años, ¿no es cierto?, es autor del delito de violación impropia. Pero aquí se generan dos problemas o dos aspectos problemáticos que ustedes se pueden encontrar en la práctica. El primero es: ¿qué tratamiento le damos a aquel que mantiene relaciones sexuales con un menor de 14 años con una falsa creencia? ¿Y qué tratamiento le damos a las relaciones sexuales que son practicadas entre menores de edad? Analicemos el primer punto, la falsa creencia. Desde antiguo ya desde el derecho romano, se distinguía entre el error de hecho y el error de derecho. El error de hecho, ¿no es cierto?, esta falsa creencia, este malentender, esta mala inteligencia de una situación fáctica de hecho, y el error de derecho, esta falsa creencia o malentender del mandato legal. Desde el punto de vista penal, la doctrina clasifica el error, ustedes bien lo saben, en el error de tipo, que es una falsa creencia, un malentender respecto del curso causal del suceso, y el error de prohibición, esta falsa creencia, este malentender respecto de la antijuricidad. Bueno, veamos entonces cómo opera este error respecto de aquel que piensa que mantiene una relación sexual con un mayor de 14 cuando en realidad es menor de 14. Y aquí entramos dentro del campo casi casuístico de lo que ha sido el desarrollo de la jurisprudencia. Cuando una persona mantiene relaciones sexuales con un menor de 14 años, con el convencimiento de que es mayor de 14 años, lo primero que tenemos que decir es que este error de prohibición no puede estar fundado en una decisión tomada a la ligera, en una decisión tomada de manera irresponsable y sin medir las consecuencias. ¿Y por qué no? Por una razón muy simple.
porque ustedes saben que para que el error de provisión excluya la antijuricidad requiere reunir un requisito muy importante, debe tener el carácter de invencible, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Para determinar si un error tiene el carácter de invencible y en consecuencia se satisfacen las exigencias del error de provisión como elemento que excluye la antijuricidad de la conducta, debemos tener en consideración, por ejemplo, el desarrollo físico de la víctima, la experiencia o inexperiencia sexual de sujeto activo o sujeto pasivo, la existencia o inexistencia de vínculos familiares entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, la existencia o inexistencia de una relación romántica más o menos estable entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Son todos elementos que deben irse conjugando para determinar si en realidad estamos en presencia de una falsa creencia o un mal entender con carácter de inevitable que satisfaga las exigencias del error de provisión para excluir la antijuricidad de la conducta. El segundo problema que se nos genera con la violación impropia es qué tratamiento le damos a las relaciones sexuales que se mantienen entre menores de edad. Y aquí nos vamos a ir al artículo 4 de la ley 20.084, ley de responsabilidad penal adolescente. El artículo 4 de la ley 20.084 sostiene básicamente lo que nosotros hemos denominado una excusa legal absolutoria y señala que no podrá procederse criminalmente cuando se trate, vamos a referirnos solamente a la hipótesis del delito de violación y no es del abuso sexual, que lo veremos si me invitan a otra clase, cuando haya una diferencia de edad entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no superior a 2 años. Es decir, por ejemplo, una víctima de 13 y un sujeto activo de 15, por ejemplo. Y además, cuando no medien las modalidades comisivas del 361 y el 363, ¿ya? Es decir, ¿qué necesitamos para que opere esta excusa legal absolutoria respecto de esta relación sexual que se mantiene con un menor de 14 años? Primero, que haya una diferencia de edad entre sujeto activo y pasivo no superior a 2 años, y segundo, que haya total ausencia de las modalidades comisivas del delito de violación propia y del delito de estupro. Cumpliendo esos requisitos, no se puede proceder criminalmente, es decir, no es punible esta conducta. Ahora, esto es como medio esquizoide y es medio esquizofrénico porque yo partí esta presentación, y no sé si lo dije, pero se los digo ahora si no los dije, que en general respecto del menor de 14 años, el legislador se adelanta limitándoles la libertad sexual porque entiende que no tienen la capacidad cognitiva para autorizar válidamente el acto sexual porque no conocen las significaciones y alcance del mismo producto de su poco desarrollo psicológico. Por eso per se prohíbe este tipo de relaciones. Pero por otro lado, si nos vamos a la ley de responsabilidad penal adolescente, nos encontramos que hay una excusa legal absolutoria que impide proceder criminalmente cuando este mismo menor de 14 años consiente la relación sexual con tal que no haya más de 2 años de diferencia. Entonces, no se entiende mucho porque parece un contrasentido, ¿no es cierto? O sea, parece que el menor de 14 años por regla general no tiene autodeterminación sexual, pero si mantiene esta relación sexual con otro adolescente y se cumplen los requisitos legales, entonces ahí sí tiene autodeterminación sexual. Básicamente, si ustedes estudian las actas del Congreso, esto no es más que el reconocimiento de una realidad social. Como diría Zaffaroni, que a mí me gusta mucho, esto tiene un fundamento antropológico. Miren, en el año 1998, y que fue el único estudio que se hizo, porque no se hizo nunca más, porque yo creo que las autoridades del Servicio Nacional de Menores terminaron asustados con esto. En el año 1998 se hizo el Estudio Nacional del Comportamiento Sexual, y estadísticamente se concluyó que las mujeres con estudios superiores generalmente iniciaban su actividad sexual a los 21 años. Las mujeres con estudios medios iniciaban su actividad sexual a los 18 años 6 meses. Y las mujeres con estudios básicos y con deserción escolar iniciaban su actividad sexual a los 15 años, ya en 1998. Posteriormente y en la actualidad existe un nuevo estudio que fue publicado en la Revista Médica de Chile que se llama Comportamiento Sexual y Diferencias de Género en Adolescentes Usuarios de un Sistema Público de Salud Universitario. Y miren a las conclusiones que llegó a este estudio. Primero, llegó a la conclusión de que en los hombres el promedio de edad para el inicio de la primera relación sentimental es a los 13 años 6 meses y que practican su primera relación sexual a los 15 años 7 meses. Y en las mujeres, la edad de inicio de la primera relación sentimental es a los 13 años 5 meses
y de la primera relación sexual a los 15 años 5 meses. Es decir, la excusa legal absolutoria del artículo 4 de la ley de RPA tiene un fundamento antropológico y no hace más que reconocer una realidad. Como sostuvo Elías Scott en las sesiones de Cámara, no puede el legislador limitar la libertad sexual de los adolescentes per se, sin que ellos puedan autodeterminarse sexualmente y hacerse responsables de sus conductas. Finalmente, como para ya ir cerrando el tema, la prueba por excelencia, y que la van a ver muy habitualmente en el delito de violación impropia, además de los exámenes ginecológicos propiamente tal, son los famosos peritajes de credibilidad y validez de relato, y ahí nos vamos a encontrar con dos protocolos comúnmente utilizados que en realidad son un desastre. Por un lado tenemos el SVA con su núcleo que es el CBCA, y por otro lado tenemos el más desastroso de todos, que es el método del Kabat-Zinn. Les voy a explicar por qué son tan desastrosos. Yo, la verdad, y esto no quiero invadir otras disciplinas como la psicología forense, pero tuve la suerte de ser alumno de Gunther Kenkel, tuve la suerte de traerlo a Chile cuando la última vez que vino, y tuve la suerte de compartir con él, pero la verdad es que el método de Kenkel y Steller, que es el CBCA, es una cosa que se ha desvirtuado a lo largo de los años. Miren, en el fondo, lo que hace el SVA es lo que hace un juzgador, que es buscar la corroboración externa periférica del relato de la víctima. Eso es lo que hace un juzgador, para darle credibilidad o no darle credibilidad. A ver cuánto del relato resulta corroborado de manera externa y periférica. Es lo mismo que hace el SVA. La diferencia es que el SVA nace como un método cuantitativo. Por eso que al principio de la reforma teníamos, ¿se acuerdan? Jueces contando el número de criterios, y ¿cuántos criterios? 9, súper creíble. Y ya si estaban todos, era ya, pero ya, era una cosa impresionante, porque inicialmente nace como un método cuantitativo, como dice un amigo mío, como una forma estandarizada de medir la cachatilla. Eso es el SVA. Pero en el año 2013 viene Gunther a Chile y da una conferencia, en la que yo también tuve la suerte de estar en la Universidad del Desarrollo, y nos cambia el paradigma, y nos dice que ya no es más un método cuantitativo, que es un método cualitativo, es decir, lo que importa no es el número de criterios, sino la calidad de los criterios, y que un criterio puede ser suficiente para darle credibilidad y validez al testimonio. Y eso implica el desastre del método. Implica el desastre del método porque sobre la base de estas afirmaciones de Gunther, el año 2013 y 2014, hay una reestructuración de nuestro criollo Kabat-Zinn, ¿ya? Que tiene algunos criterios más que el SVA, pero en realidad es como más de lo mismo, pero versión criolla. Y nos empezamos a encontrar con análisis de Kabat-Zinn que no tienen eje criterial. Es decir, no hay ningún criterio presente. Simplemente hay un análisis criminológico, un relato de la víctima, y no hay eje criterial, porque como no es cuantitativo, es cualitativo, ya el Kabat-Zinn ha llevado esto a términos ya que son absolutamente insoportables de tener que validar un testimonio que no tiene ni un criterio, que no hay manera de corroborarlo de manera externa y periférica, y se limitan a un simple análisis criminológico, según ellos, que en realidad no es ni criminológico ni criminalístico, lo que es simplemente un resumen de la carpeta de investigación, que vulnera de manera abierta la prohibición del 334 del Código Procesal Penal en cuanto hace referencia. ¿Se han dado cuenta que cuando van los peritos del CABAS tenemos a un perito que hace un resumen de la carpeta de todas las diligencias de investigación, de todas las diligencias policiales, hasta de los oficios que mandó el fiscal durante la investigación, y a nadie le hace bulla que toda esa declaración vulnera la prohibición del 334 del Código Procesal Penal? O sea, de hecho, yo hasta ahora no veo ningún defensor que pida exclusión temática de todo ese capítulo del Kabat-Zinn por la provisión del 334. Eso nunca debiera ser materia de un informe pericial. Porque además, y ya con esto voy cerrando mi crítica a los informes periciales, espero que no haya nadie del Kabat por ahí, porque además, queridos colegas, los informes de credibilidad de relatos, sean en el protocolo del CBCA, sean en el protocolo del Kabat-Zinn, son manifiestamente impertinentes
debieran ser todos excluidos en la audiencia de preparación del juicio oral, no tan solo por lo que les he dicho del 334. Miren, analicen el 314 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos de procedencia del informe pericial. ¿Cuándo es procedente un informe pericial? Cuando se requiera de un conocimiento especial para apreciar un determinado hecho o circunstancia que va a ser objeto del debate. La pregunta es, ¿a quién le corresponde la valoración de la prueba de manera soberana? ¿Al psicólogo o al tribunal de fondo? Al tribunal de fondo. Ellos son los expertos en valorar el testimonio a través de la valoración de la prueba y reputarlo creíble o no creíble. ¿Por qué entonces va a resultar pertinente que un señor psicólogo le vaya a decir al tribunal oral cómo tiene que valorar la prueba y qué es creíble y qué no es creíble? Ya desde el punto de vista de la procedencia del 314, esos informes no debieran pasar nunca, ¿no es cierto?, como una prueba en el juicio oral. De hecho, en la mayoría de los países civilizados del mundo no se admiten como prueba, porque esos informes debieran limitarse simplemente a medir las capacidades testificales de una persona, es decir, tiene juicio de realidad, conoce la diferencia entre verdad o mentira, cuál es su etapa de desarrollo de acuerdo a la escala de Piaget, es decir, cuestiones que son propias de la psicología, pero no a pronunciarse respecto a su testimonio es creíble o no creíble, porque esa es una función exclusiva y excluyente del tribunal juzgador del tribunal de fondo. Pero esa es la prueba con la que por excelencia se van a encontrar en los delitos de violación impropia y en los abusos sexuales. ¿Y por qué? Y ya con esto termino. ¿Y por qué no en los delitos de violación propia es difícil que ustedes se encuentren con esta prueba? Porque en general, bueno, ya esto ha cambiado mucho con el CABAS, pero en general existe consenso en que los protocolos de validación del testimonio no pueden ser aplicados a personas mayores de 14 años, porque las personas mayores de 14 años son personas que eventualmente tienen experiencia sexual, y una persona que tiene experiencia sexual puede construir un relato que esté rico de elementos, ¿no es cierto?, que le den credibilidad, y aún así falso, porque conoce lo que es una relación sexual, a diferencia de un niño que no tiene actividad sexual. Es ahí la diferencia. De hecho, hay un oficio del Servicio Médico Legal en que ellos no recomiendan, por estas mismas razones, la aplicación de los protocolos de credibilidad y validez de relato a personas ya con actividad sexual demostrada o a partir de los 14 años. Espero que les haya quedado claro. Si hay alguna duda, me la hacen saber. Yo a veces hablo mucho y creo que todo el mundo me entiende y después nadie me entiende. Así que, señor Cofré, lo veo por ahí. Un gusto saludarlo. Claudio, no se te escucha. Prende tu micrófono. Acá, don Gustavo, bueno, la verdad que yo sabía perfectamente que la invitación que le habíamos hecho a don Gustavo iba a ser extraordinaria. Lo venía escuchando hace rato, ahora me conecté al computador. Bueno, tremendamente agradecido. Yo, bueno, la Karen es la que tiene que dar el agradecimiento, pero la verdad, las cosas que me alegro que haya sido una exposición tan buena y tan enriquecedora como la que es. Muchas gracias por todo, don Gustavo. Les quedo debiendo los siguientes tipos penales, porque por razones de tiempo podría estar toda la noche, pero si me invitan, yo contribuyo con un segundo capítulo de los abusos. Sí, va a ser. Gustavo, ¿Sí? no voy a poner mi cámara porque no estoy muy presentable, pero excelente tu clase, pero te quiero preguntar algo con respecto a lo último. Clau, ¿Sí? yo puse varias veces que hay un orden de preguntas. Los colegas se anotaron. Sí, te anoto como cuarta pregunta. Vale. Disculpa. Ya. Gustavo, la primera pregunta es del colega Patricio Abeleida, así que Pato, tu consulta. Hola Gustavo, primero confirmar si me escuchas. Te escucho perfecto, Pato. Hola, gusto saludarte. Igual, Gustavo. Mira, yo tengo varias dudas respecto del tema penetración y lo voy a contextualizar en lo que es la realidad hoy día sexual y básicamente en el tema penetración y básicamente en los elementos a través de los cuales se puede producir la penetración y en las relaciones sexuales, específicamente lésbicas, valiéndose de elementos o instrumentos que creo yo que todos conocemos. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto y cuál sería el marco jurídico eventualmente frente a esto? Por ejemplo, la penetración, ¿no es cierto?, con las manos, la penetración, ¿no es cierto?, con algunos elementos de un hombre o una mujer, o las penetraciones entre las propias mujeres, valiéndose de algún elemento, sea las manos o algún elemento, ¿no es cierto?, como estos aditivos que hoy día hay, elementos, ¿no es cierto?, que asemejan un pene. O sea, podría haber en estos casos
delito de violación más allá que una penetración peniana? Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Pato. No hay violación. No hay violación. Si estamos hablando de la penetración con objeto, inmediatamente la conducta sale del 361 y se instala en el 365 bis, que es lo que nosotros denominamos el abuso hiperagravado, ¿ya? Y en este caso quiero ser claro, el 365 bis absorbe la penetración con objetos, con cosas, ¿ya? Con animales, pero no absorbe la penetración digital. La penetración digital no la absorbe y cae dentro del 366 o el 36, o sea, 366 y 366 bis, según sea el caso. Quiero hacerte esa distinción, ¿ya? No se puede. Lo que pasa es que aquí la jurisprudencia está súper dividida. Hay una parte de la jurisprudencia que incluye la penetración digital dentro de la conducta incriminada del 365 bis. Y hay otra parte de la jurisprudencia que la excluye derechamente y la ubica dentro del abuso sexual propio o impropio, según sea el caso. La penetración con objeto en todos los casos está dentro de la conducta incriminada del 365 bis y no es violación. Es un tipo de abuso sexual agravado, especial, distinto, hiperagravado le llaman algunos. Espero haber contestado tu pregunta, Pato. Sí, me da la idea, parece que en la legislación española habría, digamos, algo distinto de lo que tú me estás diciendo. Lo que pasa es que la legislación española efectivamente no te da la impresión, es que es distinto. En la legislación española efectivamente hubo una modificación del tipo penal y se incorporó la penetración digital como parte del abuso hiperagravado. De ahí, por eso que los que no somos partidarios de que la penetración digital queda contemplada en nuestro país dentro del 365 bis, precisamente sostenemos aquello, porque nuestro 365 bis actual es una copia del antiguo tipo penal español que fue modificado. Y para que los españoles pudieran incorporar la penetración digital hubo una modificación legislativa. Así que estaba en lo correcto. Muchas gracias. Gustavo, ahora hay una pregunta del colega Pablo Alfonso Severino. Pablo, disculpa, me mandaste un WhatsApp ayer que lo vi, tuve la intención positiva de desplegar, de contestarte, te iba a contestar mañana, así que te pido las disculpas del caso. Mil disculpas. No te escucho. Pablo, ¿estás en silencio? Ahora sí, gracias, Karen. Repito, estimado, no hay nada que disculpar. Agradezco ser parte de esta charla extraordinaria de la que hemos acabado de oír. Y bueno, la pregunta que quería hacer, profesor, tiene que ver respecto al verbo rector para el delito de violación, que como usted bien lo ha planteado, tiene que ver con el acceder carnalmente. Sin embargo, en el evento de dos hombres, uno mayor de edad y el otro menor de 14 años, en donde el mayor practica sexo oral al menor. ¿Qué figura penal se estaría estableciendo? ¿Abuso o violación? A ver, el mayor le practica sexo oral al menor, es decir, correcto, el menor lo accede, ¿cierto? Claro. Ya, pues ahí estamos con el problema inicial de la violación inversa. O sea, según la posición mayoritaria de la doctrina, y siguiendo en este sentido Rodríguez Collado, estaríamos en presencia de un abuso sexual, ¿ya? Sin embargo, mi posición es que estamos en presencia de una conducta atípica. ¿Por qué atípica? Porque si tú analizas la conducta incriminada por el 366 y el 366 bis, se refieren a acciones de significación sexual distinta del acceso carnal. Y desde el momento en que el menor accede al mayor, entonces ya está excluida la conducta descrita en el 366 porque es contrario a lo que dispone el 366. ¿Te das cuenta? Entonces, mi posición es que la conducta resultaría atípica. Ahora, Rodríguez Collado se da una vuelta del porte de un buque, y que es la vuelta que se da en los tribunales en este sentido. Mira lo que inventa Rodríguez Collado. Rodríguez Collado dice, no. A ver, la figura del abuso sexual no excluye el acceso carnal. Solamente excluye el acceso carnal que es sancionado
a título de violación y estupro, de manera tal que todos los demás quedan incluidos dentro del abuso sexual. El problema que tiene esta construcción de Rodríguez Collado para justificar la sanción de esta conducta es que va en contra del texto expreso de la ley, o sea, vulnera el artículo 19, la regla de interpretación básica, que cuando el sentido de la ley es claro, no desatengo su tenor literal, pretendo consultar su espíritu. Y si tú analizas los tipos penales desde el 366 y el 366 bis, son acciones de significación sexual distintas del acceso carnal. Muy No sé si agradecido. responde tu pregunta, Pablo. Totalmente respondida. Muchas gracias. Gustavo, ahora tenemos la pregunta de Guillermo, que también escribió por el chat del grupo. ¿Me oye, Gustavo? Te escucho perfecto, Guillermo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que todo, dar las gracias por la charla muy entretenida y a mí me llena bastante. Pero tengo una duda que me perdí un poco cuando hablaba precisamente de el caso fundamentalmente de los menores de 14, cuando ellas tienen, por ejemplo, un himen complaciente o elástico. También nos habló de que siempre se indicaba en los informes de unas escotaduras. Mi pregunta es si las escotaduras himeniales y sobre todo profundas necesariamente pueden producirse por penetración o pueden obedecer a una malformación congénita. No, mira, está claro. La escotadura del himen es siempre una malformación congénita del himen. Es decir, tiene un origen que no es traumático. ¿Ok? La escotadura, como su nombre lo dice, es como un escote, es como una V. ¿Ya? Y esto es muy importante tenerlo presente, porque lo que diferencia la escotadura del desgarro es que el desgarro llega hasta la base de implantación del himen, produciendo dos partes que luego no se pueden unir. En cambio, en la escotadura hay una V, no llega hasta la base de implantación del himen. Esa es la principal diferencia que existe entre un desgarro y una escotadura. La escotadura no acredita una penetración. El desgarro completo o parcial sí acredita una penetración. Gracias. Y lo último era en relación con estos criterios que se utilizan para el efecto de establecer la credibilidad de un relato de un menor. Estos CBCA, perdón, SWA y CBCA. Entiendo que ya no estarían aplicándose. O sea, yo hasta en la actualidad los veo todos los días, ¿ya? No te podría decir tan categóricamente que el SVA ya no se está aplicando. Yo tengo que preparar juicio todos los días y todos los días tenemos este mismo debate respecto de estas pericias. Ahora, eventualmente con la entrevista única van a tender a desaparecer, ¿ya? Pero por ahora son protocolos que se siguen aplicando en nuestro país. Disculpe, ¿la entrevista se refiere a la entrevista investigativa videograbada? Sí. Y eso, pero eso no contiene más allá de que una entrevista, porque ni siquiera el profesional que lo evalúa o el entrevistador tiene la calidad a veces de un psicólogo. Sí, pues, pero con la entrevista videograbada única vamos a llegar a lo que ocurre en todos los países del mundo, en que el rol del psicólogo se va a limitar a medir las capacidades testificales del testigo y luego el juzgador va a construir, ¿no es cierto?, la conclusión de si el testimonio es creíble o no es creíble sobre la base de la corroboración externa periférica del relato del menor. Es decir, no vamos a tener ningún psicólogo diciéndonos si es creíble y válido un testimonio, porque no le corresponde al psicólogo. Claro, ya sería más cuantitativo, como dijo. No, lo que pasa es que la diferencia, lo que yo te decía entre cuantitativo y cualitativo es que el SVA nació como un método cuantitativo y desvirtuó en un método cualitativo. Perfecto. Ahí está, ahí la ves. Muchas gracias, Gustavo. Nada, Guillermo. Gracias a ti. Gustavo, ahora sí la pregunta de Claudia Tello. Claudita. Ay, disculpa, no había visto el chat. No, Gustavo, justamente con respecto a lo último que te estaba preguntando el colega, tú mencionaste de que debería excluirse esa prueba en la audiencia de preparación de juicio oral. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a la exclusión que se solicita por parte de la defensa? A ver, más mala que buena, ¿ya? Con algunos jueces que se manejan un poquitito más, he logrado muchas exclusiones temáticas en el protocolo Cabazin-Screen por la infracción del 334.
Sin embargo, la Corte luego me ha revocado, ¿ya? En relación a los requisitos de procedencia, el 314 y la manifiesta improcedencia, la verdad es que mi experiencia no ha sido buena. Pero el punto es el siguiente, y yo les planteo esto. Claro, si soy el único en el foro que está pidiendo la exclusión por 314, por ser manifiestamente improcedente, o la exclusión temática por 334 de todo el análisis criminológico del CABA, la verdad es que esto no va a avanzar nunca. Pero si tomamos una política común de actuación respecto de estos puntos y nos ponemos todos de acuerdo en que todos vamos a incidentar las exclusiones por estos antecedentes, vamos a empezar a hacer ruido. Y cuando empecemos a hacer ruido, el criterio va a empezar a cambiar. Gracias, Gustavo. De nada, Claudita. Cuídate. Gustavo, y por último, la pregunta de Marión Méndez. Hola, buenas noches. Hola, Buenas Marión. noches. Buenas noches. Estaba relacionado con las últimas dos preguntas. Lo que pasa es que se habló que había en cuanto al informe de credibilidad respecto a la edad. Entonces, realizar un informe a un menor de 14 años no es lo mismo que realizarlo en la actualidad, entendiendo la libertad sexual que tienen los menores de 14 años el día de hoy. Entonces, ¿cómo aplicar o cómo tratar de rebatir ese informe? Que ya en la exclusión, no dieron la exclusión, llegamos al juicio oral, ¿cómo rebatir ese informe cuando nosotros vemos que existe un informe de credibilidad en donde señala que el relato es verídico, pero pudo haber sido creado respecto a la misma libertad sexual que tenía ese menor, entendiéndolo como en el presente? Sí, mira, lo que pasa es que ahí ya entramos dentro del campo casuístico completo. O sea, yo lo que te podría dar como consejo es que para atacar vía contraexamen, ¿no es cierto?, la metodología y las conclusiones del perito en esa materia, lo primero que uno debe tener y conocer, pero de manera completa, es cuál fue el relato que midió. Para conocer cuál fue el relato que midió, yo tengo que conocer íntegramente el relato, ya sea registrado en audio y video, registrado en las transcripciones, y sobre la base de ese relato comenzar a construir mi contraexamen. Básicamente, yo tengo que jugar un poco con cómo se va desarrollando ese relato, porque si ustedes ven actualmente los informes de credibilidad contienen solamente viñetas seleccionadas del relato, de manera tal que yo no sé ni cuándo lo dijo, ni cómo lo dijo, ni quién se le preguntó, ni quién le preguntó, ni cómo se lo preguntó. La única manera entonces de atacar eso, para demostrar la falta de metodología y la poca credibilidad que se le puede dar al perito por parte del sentenciador, es teniendo acceso al insumo, y el insumo es el relato. Yo, la verdad es que no soy muy partidario de las metapericias, la verdad es que no me gustan en general, las utilizo muy poco, creo que son un instrumento que es bastante inútil, no aporta mucho y que generalmente es valorado negativamente por el tribunal. Pero también la experiencia me indica que cuando se hace un buen contraexamen y se puede demostrar que en realidad no han habido preguntas. A ver, básicamente, mira, esto opera de la siguiente manera, la entrevista forense opera de la siguiente manera. Yo parto la entrevista forense con una etapa que se denomina rapport, en que yo simplemente establezco un vínculo con el evaluado a través de contenidos neutros. Por ejemplo, ¿qué hiciste para las vacaciones? Mira, fui a la playa, ¿con quién estuviste? Con mi papá, con mi mamá, ¿y a qué playa fuiste? Es decir, contenido neutro. Luego, ¿no es cierto?, yo voy dirigiendo el interrogatorio a obtener, ¿no es cierto?, el relato de los hechos que van a ser objeto, ¿no es cierto?, del juicio, a través de preguntas abiertas, no sugestivas. ¿Qué significa? Que no puedo yo instalar una hipótesis para ser contestada por el menor y no puedo aproximarme derechamente, ¿no es cierto?, a lo que es materia de la investigación. Por ejemplo, una pregunta abierta sería, bueno, ¿tú sabes por qué nos reunimos el día de hoy aquí? Y ahí el menor podrá decir, sí, sí sé, no, no sé, tal vez, pero lo que no podría preguntarle al niño es, bueno, cuéntame, ¿quién te abusó? El niño no me ha referido nada respecto de un abuso. No sé si me explico con la diferencia entre preguntas abiertas y no sugestivas, y tampoco preguntas direccionadas, es decir, el relato para que sea válido tiene que ser lo más espontáneamente posible. Miren, les voy a contar esto como anécdota, yo tuve hace un par de años atrás un informe del CABAS que decía que la víctima ejecutaba juegos sexualizados entre dos muñecos.
¿ya? Y que eso era prueba irrefutable de que había vivido una experiencia transgresora en el ámbito de la sexualidad. Entonces, pedí el video de la entrevista forense, a ver en qué consistía esto de la interacción sexual de los muñecos. Y me encontré con que la niñita tenía una Barbie y tenía un Ken en la entrevista y los acostaba en la cama a dormir. Esa era la interacción sexual. O sea, es pura subjetividad y interpretación del forense, porque ¿a quién no ha visto una niñita acostar a la Barbie y al Ken en la cama? Sí, hasta las camas las venden en la casita de muñeca, y eso no significa nada. Por eso que hay que tener ojo y hay que tener copia de, ojalá, las videograbaciones, los audios, las transcripciones, para hacer un buen contraexamen. Absolutamente. Gracias. Gustavo, 2 preguntas más, había dicho que era la última, pero se anotaron 2 más, ¿Ya? y con eso ya concluimos, si no seguimos aprovechándonos de tus conocimientos. La otra persona que tiene una pregunta es Antonia Vix, y la última es de Juan Pablo Gómez. Hola, Juan Gustavo. Pablo. Hola, Antonia, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto escucharte. Te tengo una pregunta. Quería saber específicamente cuáles son tus bases para fundamentar que el acto de violación a una persona que se encuentra dormida implica la modalidad comisiva de estar privada de sentido, porque he estado leyendo de que muchos autores, incluso Rodríguez Collao menciona que existen muchos autores que dicen que el hecho de estar dormida implica que uno no pierde la capacidad de comprender la realidad del acto como tal y que por tanto no podría incluirse dentro de esta situación. Quería saber cuál eran tus bases. Lo que pasa es que Rodríguez Collado está equivocado, porque la hipótesis del numeral 2 del artículo 361 no habla de una víctima que no sea capaz de comprender la significación o alcance del acto. Esa es la hipótesis comisiva del numeral 3. En la hipótesis comisiva del numeral 2 lo que hay es una ausencia de voluntad en orden a mantener la cópula. Y esta ausencia de voluntad viene dada precisamente porque está temporalmente privada de sentido. Esa es la interpretación correcta de la modalidad comisiva. Así que el profesor Collado se equivoca en ese punto, porque desde el momento en que yo no conozco la significación del alcance del acto que estoy autorizando, ya no estoy en la modalidad del numeral 2, estoy en la modalidad del numeral 3, es decir, abuso de una agitación mental o trastorno psicológico de la víctima, que me impide tener un juicio de realidad, y quien no tiene un juicio de realidad no tiene libre albedrío respecto a la toma de decisión. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada, Antonia. Cuídate. Gustavo, ahora Juan Pablo Gómez por ahí que tenía un aporte que hacer. Don Juan Pablo, qué gusto verlo. Perdona, Isi, ¿cómo estás? Gustavo. Más Sí. viejo nomás. Oye, primero que todo, felicitaciones. Muchas Más bien, muchas gracias a ti por tu exposición. No, y un poco seguir la misma línea. Lo que pasa es que subí ahí al chat una sentencia del sexto oral, que es el tan vilipendiado sexto oral, pero resulta que tiene una muy buena magistrada que toca y desarrolla muy bien, sobre todo el análisis a estos informes de credibilidad del relato. Y un poco seguir la misma línea de lo que tú estabas planteando, de que en definitiva lo tenemos que atacar en la audiencia de preparación de juicio oral. Y la magistrado desarrolla un punto que igual es súper interesante y te lo quería comentar para que quizás también lo compartiéramos con los demás colegas. Lo que pasa es que dentro del informe de credibilidad del relato, cuando están todos los criterios, el servicio médico legal tiene por supuestamente protocolo o minuta interna ahora la idea de que no hay que adscribir la parte del relato al criterio, ¿ya? Sino que ellos dicen hay 7 criterios que son criterio A, B, C, D y E, ¿ya? Pero no hacen la adscripción de el criterio A está presente cuando la niña dijo tal cosa. El criterio B se visualiza cuando la niña dijo tal cosa. El criterio C, cuando el menor dijo tal cual cosa, ¿ok? Ellos solamente dicen está el criterio, ¿ya? Pero no lo adscriben a la parte del relato. Y esta sentencia, y por eso la quise compartir, lo que dice es que esa forma de desarrollar
no da cumplimiento a lo que establece el artículo 315, porque en definitiva el objetivo del informe pericial, el objetivo de esta pericia es precisamente hacer un análisis del relato. Y si el informe del servicio médico legal no está desarrollando en la materialidad del informe ese análisis, entonces no está dando cumplimiento a los presupuestos del artículo 315. Y eso me parece que es un muy buen pie para que lo podamos empezar a excluir en la audiencia de preparación, en definitiva, por faltar a, o sea, no sería un informe que cumpliría los requisitos y podría ser, por tanto, excluible. Así que lo puse ahí a los colegas y un poco a la luz de lo que tú también estabas señalando, que también los informes del Servicio Médico Legal también parten haciendo una descripción previa de todos los elementos de la carpeta. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú planteas, Juan Pablo. De hecho, hay un paper de Gretel Macurán, que debe ser un paper de hace unos, no sé, 4 años atrás, y que se recoge en el libro de la Gretel sobre el abuso sexual infantil, que se titula Un acto de fe. Es decir, yo no puedo en la prueba pericial sostener mis conclusiones en un acto de fe, porque es un acto científico. Yo tengo que demostrar el fundamento de mi conclusión. Esto no se trata como cuando el sabio entra a la caverna y sale con las 12 tablas, y todos tienen que creer que esa es la ley de Dios. Yo en el campo científico tengo que demostrar mis afirmaciones. Entonces, si yo simplemente digo que concurren 7 criterios y no los justifico sobre la base del relato, le estoy pidiendo al juzgador un acto de fe, pero no la valoración de una prueba científica. Oye, el crédito es de Paula de la Barra, ella es la magistrada que redactó el fallo. Sí. Vamos a mandarle elogios a doña Paula. Gustavo, ¿me escucha? Te escucho perfecto, Rodrigo. ¿Cómo estás? Estoy probando un equipo en la casa de mi papá, por eso quería saludarte básicamente y agregar muy cortito a lo que dijo Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Que además yo veo también que ahí hay una... supongamos que ya pasó la APJO, pero también hay un vicio de nulidad tremendo, porque esa prueba no es valorable conforme al 297, porque el 297 inciso final dice que la prueba, cuando se valora, uno tiene que hacer un razonamiento, que cualquiera que lea la valoración de la prueba que hace en la sentencia el juez puede llegar a la misma conclusión. ¿Cómo haces eso en un acto de fe? Así es. No se puede. No se puede. Es como cuando los informes ginecológicos del Servicio Médico Legal describen lesiones extragenitales, pero no las fijan fotográficamente, no las describen en cuanto a la decoloración de los moretones, ni la ubicación, ni la temporalidad. Entonces también me están pidiendo un acto de fe, pues me están pidiendo que le crea al ginecólogo lo que él dice que vio, pero no puede demostrar lo que vio. Claro. Además, eso me genera un segundo problema, vulneración de derechos en cuanto a la defensa. Porque si yo no tengo conocimiento íntegro y cabal de toda la prueba de cargo, ¿cómo puedo generar prueba de descargo que controvierta los hechos que va a afirmar el ginecólogo forense? Exacto. Exacto. Bueno, Gustavo, con esto terminamos y concluimos la ronda de preguntas. Te damos las gracias por la tremenda clase que el día de hoy nos diste, por tu tiempo, por tu disposición. Y nada, solo agradecer tu buena voluntad y los excelentes análisis y consejos que nos has dado como profesional. Bueno, Karen, gracias a todos por venir a la clase. Saludos a todos, a la mayoría los conozco, amigos del foro. Así que bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Y quedo en deuda, pues quedo en deuda con el resto de los grupos. Totalmente, viene otra parte de los derechos sexuales, porque evidentemente quedamos cortos. Felicitaciones, Gustavo. Sí, felicitaciones, Gustavo. Muchas gracias por la clase. Chao, adiós. Muy bueno, muy bueno. Hasta pronto, que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Karen, por excelente evento. Chao. No, a todos, a Gustavo, a Claudio. Sí, a todos, pues, por supuesto, a todos. Es que a la única que veo. Gracias, Claudio. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Chao. Bien, chao. cortaré en 5. Gracias.